El tema que nos ocupa el día de hoy sigue en este camino de acercamiento a la persona de Jesús desde la búsqueda de una fe razonada y razonable. Es decir, tratar de acercarnos al misterio del Señor desde una perspectiva contemporánea, que hable al corazón y a la capacidad, a la sensibilidad del hombre y de la mujer contemporáneos. Suele decirse que para conocer a unas personas, el enterarte quiénes eran sus amigos y también quienes no estaban tan de acuerdo con él, te ayuda a ubicar sus posturas. Quiénes eran los que lo consideraban una buena noticia, como en el caso de Jesús de Nazaret, y quienes lo veían como un opositor, ¿no? Como un enemigo. Entonces, por ahí va a ir nuestra conferencia de esta noche. Déjenme apagar esto. Podemos saber de Jesús y enterarnos cuál era el centro de su mensaje al considerar las personas con las que él se asociaba, aquellos que él consideraba los suyos. Hay dos palabras que utilizan, dos palabras griegas con traducción latina. Uno es macetés, que es discípulo, es una persona que aprende, como un alumno también, un discípulo, que sigue a un maestro. Y la segunda muy utilizada es la de apóstol, ¿no? Esa prácticamente traída del griego de manera literal al latín, y que significa enviado, ¿no? Entonces, podemos decir que aquellos que en el texto bíblico, que como veíamos en la primera conferencia, es nuestra primera y fundamental fuente para conocer al Jesús histórico, él se relacionaba con un grupo de personas que eran los que estaban más cercanas a él, a quienes se les conocía como discípulos y algunos como apóstoles, ¿no? Los evangelios nos dicen lo que significa ser cristianos, que era lo que estas personas intuían, vivían, seguían, encontraban en Jesús, y esta manera de ser cristiana la aprendemos del testimonio de Jesús. Fue la vida y el testimonio de él lo que cautivó a estas personas, ¿no?, que decidieron apostar por él y su proyecto. La mayoría de las amistades y enemistades que hace Jesús se deben a la postura que tomaban estas personas frente a lo que él llamaba el reino de Dios. Aquellos que acogen su mensaje del reino de Dios, que es nuestro tema de la siguiente charla, pues se convierten de forma natural en sus amigos, en aquellos que lo siguen. En cambio, como veremos hacia el final de nuestra conferencia, hay un grupo de personas que consideran este anuncio del reino de Dios no como una buena noticia, sino como una amenaza. Y ellos se constituyen, así ven a Jesús como enemigos, como enemigo, lo cual los pone a ellos en contraposición a Jesús, ¿no? Marcos y Mateo, recordemos de nuestra primera conferencia, el evangelio más antiguo es el de Marcos. Y Marcos es una serie de narrativas de Jesús. Luego había una fuente común que conocemos como el documento Q, del cual se desarrollan después el evangelio de Lucas y el de Mateo, ¿no? Esta fuente Q son dichos de Jesús, ¿no? Pero tanto Marcos, que es el evangelio más antiguo, como el de Mateo, que ya implica el tomar elementos de la fuente Q, nos presentan que el inicio del ministerio de Jesús fue la proclamación del reino, ¿no? Que el reino de Dios está cerca, y una buena parte de su predicación fue aclarar en qué consistía, por qué él sentía que este reino de Dios ya estaba presente, e invitaba a las personas a abrirse a esta buena noticia. Este concepto del reino de Dios ya existía en el Antiguo Testamento, ¿no? No es una creación propiamente cristiana o de la Biblia cristiana.
Por lo general, la Biblia hebrea habla del reino de Dios subrayando un tiempo de prosperidad, de armonía, de reivindicación del pueblo de Israel. De hecho, el pueblo esperaba que fuera establecido con la llegada del Mesías. Todos esperaban este reino de Dios, ¿no? Queda claro, todos los que han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, que a Israel no le había quedado un buen sabor de boca con los reyes mortales, ¿verdad? Desde el principio, varias veces Dios le advirtió a Israel que no eligiera o no pidiera reyes y que dejara que él fuera su rey. Y claro, cuando por su insistencia permanente nombra al primer rey, que es Saúl, la situación es fatal. La profecía de Dios que decía: los reyes se van a dedicar a quitarte tu dinero, a robarte a tus hijas y a ponerte a trabajar para ellos, ¿no? Entonces, la experiencia del pueblo de Israel con el rey humano, incluido el rey de Israel, no había sido positiva, ¿no? Por eso había un hambre profunda del restablecimiento del reinado de Dios, que Dios fuera el rey, la figura central, el soberano de la vida del pueblo hebreo, ¿no? En los tiempos de Jesús se había ido acrecentando la intuición de que Dios era Señor inclusive fuera de las fronteras del pueblo judío, que era el Señor de todos los pueblos. Recordemos, hay una palabra elegante que vale la pena conocer y tener presente, que la fe judía nace primero como un enoteísmo, es decir, un pueblo que sentía que su Dios era el importante para ellos, pero eso no negaba la existencia de otros dioses. Y con el tiempo fue cuajando una fe monoteísta, es decir, creer que su Dios era el único Dios. Y si es el único Dios, pues los demás pueblos tienen que tener un lugar también en la relación con este Dios. Por lo tanto, si Dios es Dios de todos, el reino o su reino implica efectivamente que una bendición para todos los pueblos, ¿no? El reino de Dios también es importante subrayar que ya desde el Antiguo Testamento era algo realizado por Él, por Dios, y no por el esfuerzo humano, ¿no? Hay que subrayar eso, sobre todo la parte del tema que veremos en nuestro próximo encuentro. No es el fruto del voluntarismo humano, sino es un regalo, un don, una gracia que Dios le da a su pueblo. Lo que pide, lo que invita es a que nos abramos a que ese reino se convierta en una realidad para cada uno de nosotros, ¿no? El reino de Dios, implantado por Él mismo, describía la armonía del final de los tiempos, ¿no? Es claro que para Jesús el reino también era una obra de Dios, no era una obra de sus discípulos ni de los apóstoles, ¿no? Todo lo que Jesús dijo e hizo lo entendía como evidencia de que el reino de Dios había llegado al mundo, ¿no? Y todavía lo vamos a ver con más insistencia. Primero vamos a ver lo del reino, después los milagros de Jesús. Los milagros tienen única y exclusivamente el sentido de mostrar que ese reino ha llegado. Y fuera de eso no tienen sentido en sí mismos, ¿no? Entonces, nuevamente, el mensaje del reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús. Y el texto paradigmático de este nuevo reinado de Dios lo encontramos en una profecía de Isaías, en el capítulo 11, versículos del 6 al 9. Y dice: serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán a sus crías. El león como los bueyes comerá paja, hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Aquí está la suma de todo lo que está expresado antes simbólicamente.
nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Esta es la imagen del reino, ¿no? Armonía, paz, no violencia. Fíjese cómo presenta animales que son depredadores que conviven con aquellos que no son depredadores. Dice, y ambos pacerán, comerán de las hierbas. Recordemos que a veces no registramos que en el relato del Génesis, de la creación del mundo y creación de la humanidad, es hasta después de la caída de Adán y Eva y la realidad del pecado, de la ruptura de la armonía del jardín del Edén, que empezaron los animales a comerse mutuamente. Hasta antes, en el sexto día, cuando Dios crea los animales, todos pacían, según el relato, ¿no? Esta expresión simbólica literaria. Bueno, no es de extrañarnos que uno de los amigos fundamentales de Jesús en la predicación de su reino hayan sido, o del reino de Dios, hayan sido los marginados, ¿no? Uno de los temas centrales del Evangelio es la atención que Jesús tiene hacia los pobres y marginados, considerados como los principales beneficiarios del reino, ¿no? En la antigüedad se consideraba al rey como defensor de los pobres y muchos tenían ese título. El faraón era llamado padre de los pobres. En América también, el Inca, uno de sus títulos era el padre de los pobres, ¿no? Se supone que esa figura paternal de gobierno debería preocuparse en primer lugar, como cualquier padre con buen corazón, de aquellos de sus hijos que más protección necesitaban o más ayuda necesitaban. Pues esta realidad, todos los relatos de los libros históricos, ¿verdad? Los libros de reyes, de crónicas y los libros proféticos subrayan que no se cumplía. En esa época, como hasta ahora, tristemente, los reyes y a veces los pastores del pueblo, en vez de dedicarse a servirlos y ayudarlos, se dedicaban a alimentarse de ellos, ¿no? Entonces, hay este hambre de que Dios se haga cargo, que Dios verdaderamente se manifieste como el defensor de los más necesitados, ¿no? ¿Quiénes eran los pobres en el tiempo de Jesús? Esta tríada que encontramos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Básicamente, todos los que no podían defenderse a sí mismos en el sistema legal judío. Una mujer sola no se podía defender. Necesitaba que los varones de su casa fueran a dar testimonio por ella. Un menor de edad tampoco. Un extranjero tampoco. No tenían personalidad jurídica. Por lo tanto, si no tenían quien los defendiera, quedaban un poco al garete en el sistema de procuración de justicia del pueblo de Israel. Por lo tanto, en esa época, como hoy en día, muchas veces eran las víctimas de los abusos, ¿no? De los que querían aprovecharse de su indefensión, ¿no? Ya con los profetas, Dios, que es compasivo y misericordioso, se manifiesta como el principal defensor de los pobres. Básicamente lo que decíamos, ¿no? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Encontramos en el Evangelio de Jesús, sobre todo en los relatos de la infancia, ya esta marca propia del estilo que seguirá toda la predicación de Jesús, con estos grupos de los primeros que descubren o reconocen al Mesías en este niño pobre, ¿no? Entonces, los dos evangelios de la infancia que encontramos en Lucas y en Mateo nos dan las primeras claves para entender lo que será la sensibilidad de Jesús y los destinatarios de su buena noticia. Como ustedes saben, solamente estos dos evangelios tienen relato de la infancia.
ni Marcos ni Juan se preocupan por la infancia de Jesús, pero estos dos sí. Y en ambos evangelios, en sus relatos de la infancia de Jesús, aparece esta predilección de Dios por los que se encuentran al margen, ¿no? Estos relatos presentan a tres grupos explícitamente excluidos por el judaísmo de su época como los primeros en ser invitados y reconocer al Mesías que ha nacido en medio de una familia pobre, ¿no? Recordemos también nuestra sesión de hace 3 semanas, la segunda charla, cómo el mismo templo en su estructura, que debería ser el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel, se había convertido en la concreción de esta exclusión, ¿no? Y como aparece en la marca que tenemos allá, en el mapita, hay círculos concéntricos. La parte más sagrada del templo, no sé qué pasó, la parte más sagrada del templo era, es decir, el Santo de los Santos, era solamente accesible al sumo sacerdote, ¿no? Y esto una vez por año, en el sacrificio de expiación. El vestíbulo del templo era accesible a los levitas y sacerdotes que ofrecían sus sacrificios todos los días, ¿no? Y se les elegía por suerte, ¿no? Sacaban la suerte a saber quién le tocaba. Recordemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que entra ahí. Se va a interrumpir unos minutos la presentación para proyectar arriba. Muy bien. Segundos. Muy bien. Después fíjense ustedes que está el siguiente círculo concéntrico, que era el patio de los sacerdotes o el patio de los sacrificios. Ahí podían entrar todos los varones judíos que estuvieran ritualmente puros. El siguiente círculo concéntrico era el patio de las mujeres. Ahí podían entrar las mujeres judías realmente puros, ¿no? Y finalmente estaba el patio de los gentiles, que era el terreno más grande del templo de Jerusalén, que era donde se compraba y se vendía, podían entrar paganos, etc., ¿no? Entonces, vemos cómo un grupo cada vez más pequeño es el de los que pueden entrar hasta el lugar más sagrado, que era el Santo de los Santos, ¿no? En el relato de los evangelios vemos cómo estos criterios son radicalmente volteados. Los que estaban afuera quedan adentro y los que estaban adentro quedan afuera, ¿no? Al no reconocer el proyecto de Dios. En primer lugar, los pastores que reciben el mensaje de alegría de los ángeles, ¿no? Les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y les dan las señales: un niño envuelto en pañales, recostado en su pesebre. Si no se les sabe reconocer por estas señales, es decir, sencillez, pobreza, humildad, no se es capaz de entender el Evangelio. La fe de los sencillos de corazón ve a Dios en un niño. Primero de los mensajes que encontramos en el Evangelio, ¿no? Van a toda prisa, es la atracción de Dios, la fe y el entusiasmo por Jesús es contagioso. Pensar cómo Jesús evangeliza desde la pobreza. Los pobres y sencillos son el lugar privilegiado para reconocer a Dios. De lo que subraya el Evangelio, ¿no? Donde elige el Mesías nacer. El que no capta este mensaje no entiende la totalidad de lo que después encontraremos en el Evangelio. Claro, tenemos que ubicarnos en la realidad de los pastores en la época de Jesús. Como suelo yo decir un poco de broma, no eran pastores de nacimiento, ¿no? Estos que compramos para Navidad.
Sabemos por el entorno de la época de Jesús que la mayor parte de los pastores eran asalariados, no eran dueños de los rebaños, cuidaban los rebaños de otras personas, ¿no? Inclusive Jesús habla de los asalariados en otra de sus parábolas, en una de sus parábolas. Por el tipo de trabajo que realizaban, como les pongo aquí, eran considerados como ignorantes e inmundos. El que tocara sangre o cualquier deyección animal, el que tocara un animal, quedaba impuro litúrgicamente. No podía entrar a la parte central del templo, al lugar de los sacrificios, ¿no? Por lo tanto, ellos sistemáticamente eran de los que quedaban fuera, no se podían acercar al lugar de la presencia de Dios, de la presencia de Yahvé. Y vemos como en el Evangelio estos que estaban fuera pasan a estar dentro. Son los primeros a los que se les anuncia la buena noticia, son los primeros en acercarse y reconocer en ese niño pobre al Mesías, ¿no? Se perfila ya el estilo de la buena nueva de Jesús, que le lleva a exclamar en Mateo 11:25, te bendigo, Padre, porque has mantenido estas cosas ocultas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. O como nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes, para ubicar correctamente a los fuertes en cuál es el proyecto de Dios, que es la comunión entre hermanos, ¿no? Entonces, estos que estaban fuera ahora quedan dentro. El siguiente grupo son los extranjeros, de los que ya hablábamos, ¿no? Los sabios, presentados con un término que describe magos o astrólogos, ¿no? Personas que escudriñaban los cielos para interpretarlos, ¿no? Los magos que demuestran que la salvación es para todos los pueblos, no solo para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. El relato también tiene sus mensajes, ¿no?, incluidos simbólicamente. Muchos vieron la señal de la estrella, pero no todos la interpretaron. Es el deseo de encontrarse a Dios, esté donde esté. Y subraya que hacen un viaje largo buscando encontrarse con el Hijo de Dios, con el Rey de Israel, ¿no? Superan las dificultades, el largo camino, el ocultamiento de la estrella, para finalmente encontrar al Salvador, ¿no? Dios bendice la sinceridad de su búsqueda, no los abandona. Después de este esfuerzo difícil, profundo, encuentran lo que buscan, ¿no? Se encuentran con el Salvador. El relato tiene un elemento interesante, ¿no? Llama la atención que la estrella que los había conducido hasta entonces parece ocultarse cuando los magos entran en Jerusalén, es decir, en el centro del poder civil y religioso. Hasta entonces la estrella les había dirigido, ellos habían interpretado que la estrella mostraba el nacimiento del Rey de Israel, se les hizo natural, pues vamos a la capital, a Jerusalén. Pero cuando llegan a Jerusalén, la estrella desaparece. Y cuando abandonan Jerusalén, vuelve a aparecer la estrella, ¿no? La estrella vuelve a aparecer cuando abandonan el centro de poder. Nuevamente se subraya que Dios se manifiesta en lo pequeño y humilde y desaparece en los lugares de poder y riqueza. A los magos no les cuesta, también nos lo presenta el texto, reconocer a Dios en aquel niño en brazos de una mujer pobre y forastera. Hoy diríamos una migrante, que estaba fuera de su pueblo de origen, ¿no? Jesús se manifiesta a todos los que corazón sencillo buscan la verdad. Las dificultades no son un obstáculo para el verdadero amor.
este amor del cual Jesús después se volverá ejemplo, ¿no? y muestra. Ya los padres de la Iglesia, la patrística, nos han ofrecido distintas interpretaciones del significado simbólico de los regalos que le llevan, ¿no? Oro, que significa realeza, lo que los reyes tenían, usaban. Incienso, que se utilizaba para alabar, rendir reverencia a la divinidad, y mirra, que era utilizado además de perfumería y demás como un narcótico. Entonces, apunta al dolor. En resumen, Jesús será un Mesías del linaje de David, es decir, real, manifestación del misterio divino que lo inhabita, y además será sufriente, ¿no? Como el siervo de Yahvé de los cánticos de Isaías. Tal vez no el Mesías triunfante, militar, poderoso, sino el Mesías siervo de Yahvé, sufriente. El tercer grupo está representado por dos ancianos que pasan una buena parte de su vida en el templo, y son Simeón y Ana, ¿no? Que representa la sensibilidad del resto de Israel, ¿no? De los que encarnan los ideales de la fe ya vista. Este texto de Lucas vuelve a subrayar la pobreza de Jesús y de su familia. En el texto de la Torá se explica el sacrificio que cada familia debe de hacer para rescatar a su hijo primogénito. Es una tradición muy antigua de Israel. Los pueblos que habitaban Canaán cuando llegaron las tribus dirigidas por Moisés y después por Josué, tenían una práctica aberrante que era sacrificar a sus hijos primogénitos, a Moloc. Los quemaban, los ofrecían vivos en sacrificio a este dios Moloc. El Dios de Israel les quita esa costumbre, les muestra que es una costumbre aberrante. Muchos exegetas consideran que el relato del sacrificio de Abraham a Isaac y que no lo sacrifica tiene un mensaje profundo al pueblo de Israel, que Dios no es un Dios que exija ese tipo de sacrificios, ¿no? Que era lo común en Canaán en aquella época. Bueno, desde entonces todo primogénito, y el verbo que se utilizaba es rescatar, era rescatado con un sacrificio, así como Isaac fue rescatado con el sacrificio de un carnero que encontraron ahí. Y ahí decía, de acuerdo a las posibilidades de la familia. Una familia pudiente pues sacrificaba una res, ¿verdad? Una familia que tenía algo de recursos pues sacrificaba un corderito o un carnero. Una familia que no tenía más sacrificaba palomas o tórtolas. Y otra vez, el Evangelio dice, es el sacrificio que llevan María y José. También se nos pierde el sentido de estas dos personas cuando nos olvidamos lo que les pongo aquí, ¿no? Que ellos también son marginales. Su fe no es la de los sacerdotes y levitas, no son maestros de la ley. Es la fe sencilla del pueblo que manifiesta su amor a Dios con devociones sencillas. El texto nos dice que servían a Dios con ayunos y oraciones. No son leídos, no son instruidos, y sin embargo el tiempo pasado en ese lugar de la presencia de Dios, de la Shekinah, como se dice en hebreo, les permite captar esa misma presencia en este niño que es llevado a ser presentado en el templo. Un niño pobre al que ven por primera vez. Entonces, ya los evangelios de la infancia nos presentan quiénes son los amigos de Jesús, ¿no? Los que están más cerca de su corazón, por los que muestra una especial predilección. También otro mensaje fundamental, ya decíamos al inicio,
es acercarnos a quienes fueron sus discípulos. También ahí hay un mensaje para comprender a profundidad la enseñanza de Jesús, ¿no? Todos los evangelios nos presentan que tiene una relación especial con ellos, ¿no? Una relación especial con sus discípulos. Llamar discípulos fue una de las primeras acciones que Jesús hizo al inicio de su vida pública. La reconstrucción de la vida pública del Señor nos muestra que muy probablemente ese proceso tardó mucho tiempo, ¿no? No es que en una tarde llamó a todos sus discípulos. Las personas lo escuchaban y algunos al oírlo se sentían especialmente atraídos por él, o él captaba su interés y los invitaba a que se hicieran discípulos suyos. No hay que confundir a los discípulos con los 12. Tiene un significado simbólico, como veremos en algún momento. Los discípulos son todos aquellos que reconocieron a Jesús como su rabí, es decir, su maestro, el que les enseñaba y les guiaba para conocer a profundidad a Dios, ¿no? Para tener una experiencia de encuentro con Dios. En esto Jesús no es innovador. En su época había muchísimos rabís que solían tener discípulos que los seguían y aprendían de ellos. Recordemos a Pablo, que en sus cartas nos dice que fue discípulo de uno de los más grandes rabinos de su época, Gamaliel, ¿no? Recordemos que Pablo venía de la diáspora judía, había nacido en lo que ahora es Turquía, en Tarso, pero era un fariseo observante. Nos podemos imaginar que su familia se interesa porque él se forme como un buen rabino, va a Jerusalén a estudiar bajo la dirección de Gamaliel. Entonces era algo común. De hecho, el pórtico de Salomón en el templo era el lugar donde se sentaban muchos de estos maestros y la gente que los quería escuchar se acercaba. La expresión idiomática aramea y después traducida al griego para hablar de discipulado es sentarse a los pies de. Sí entendemos que esa expresión idiomática es una expresión que no significa literalmente lo que decimos, sino que tiene un segundo significado. Como por ejemplo cuando nosotros decimos, ya les cayó el 20, todos entienden de qué estoy hablando. No es que les caiga una moneda de 20 o algo, ¿no? Ya entendieron algo. Como cuando decimos también que no te tomen el pelo, ¿no? No quiere decir que alguien va a venir a arrancarte el pelo. Esta expresión, estar a los pies de, significa discipulado. Entonces, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento este giro, significa personas que han aceptado a Jesús como rabí. Uno de los casos más sonados es el de María, en aquella perícopa, es decir, relato de Marta y María, ¿no? María se pone a los pies de Jesús, es decir, se convierte en discípulo de Jesús y por eso escoge la mejor parte. Los discípulos, y eso era algo común en la época de Jesús, pasaban un tiempo con el maestro, con la esperanza de aprender de él el sutil arte de interpretar la ley, la Torá, ¿no? Se la aprendían de memoria y aprendían a interpretarla. Eso era lo principal que el maestro les enseñaba, porque la Torá ya estaba escrita. Pero cómo se interpretaba, cómo se aplicaba a casos concretos, esa era la enseñanza fundamental de todos los maestros rabínicos, ¿no? Eventualmente el discípulo esperaba poder llegar a su vez a ser maestro. De hecho, eso es lo que significa rabí. Hoy en día, en el lenguaje coloquial, en el mundo hebreo, en el mundo judío, se dice que alguien se ordena de rabino. Es decir, en una escuela rabínica se atestigua que esa persona ya tiene la formación para poder interpretar correctamente la ley y se le da ese título, ¿no? Entonces ya puede desempeñarse como maestro e intérprete de la ley en la comunidad a la que lo invite o no, la comunidad que lo contrate, ¿no? Que lo reciba.
Sin embargo, aunque hay cosas similares en la relación de Jesús con sus discípulos a las que tenían otros rabinos, hay también radicales diferencias, ¿no? En algunos puntos, la relación de Jesús con sus discípulos es muy diferente a la que comúnmente encontramos en la relación rabino-discípulo, ¿no? Por ejemplo, a Jesús no lo eligen sus discípulos, Él los elige. En la antigüedad era al revés. Como les decía, en el pórtico de Salomón enseñaban varios, la gente se acercaba, se quedaba, se apuntaba con alguno de ellos, ¿no? En el caso de Jesús se nos presenta a Él eligiendo a los discípulos, ¿no? Segundo, el llamado de Jesús no era a una relación temporal maestro-discípulo a la cual se llegara y alguien quedara graduado, ¿no? Sino que era una relación interpersonal que implicaba compartir la vida, compartir el alimento, compartir la enseñanza, ser predicadores itinerantes como era Jesús, ¿no? Una relación interpersonal permanente, definitiva. Sus discípulos nunca se graduarían. Siempre se mantendría esta relación. El llamado de Jesús implicaba una respuesta inmediata y total también. Dejarlo todo por seguirlo, entregarle la vida. Recordemos aquellos textos que subrayan la radicalidad de este seguimiento, ¿no? El que quiere despedirse de su familia, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O tú sígueme, ¿no? El que quiere enterrar a su padre. El seguimiento a Jesús no podía ser pospuesto a nada ni a nadie. Implicaba un seguimiento radical. En esta pequeña tabla les pongo los 3 relatos del nombramiento, no de los discípulos, sino de los 12, a los que eventualmente se les llamó apóstoles. En un momento de su vida pública, como vemos aquí, seguramente después de una oración, preguntándole a su Padre cuál era su voluntad, Jesús entendió, y es el símbolo que está detrás de los 12, que había que refundar a Israel. Las 12 tribus, construidas en los 12 patriarcas, que eran los 12 pilares del pueblo de Israel, es rehecha nuevamente con el nombramiento de estos 12 nuevos pilares, sobre los cuales se construirá el nuevo Israel. Vean cómo varían un poquito, ¿no? Como suele pasar en los evangelios sinópticos. Marcos dice, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar a los demonios. Mateo dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas, sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 12 discípulos, y eligió 12 de entre ellos a los que los llamó apóstoles, es decir, enviados. Ahí les pongo las listas, prácticamente son los mismos, varían algunas cosas, como veremos en la siguiente lámina, pero son estos 12 discípulos. Vamos a ver quiénes fueron. Primero está Simón, al que Jesús le llama Pedro, en arameo Kefas, que significa piedra, por su solidez, y él le dice, sobre esta piedra, sobre esta solidez, construiré mi iglesia. El hermano de Simón, que se llamaba Andrés, muy probablemente los 4 primeros fueron sus primeros discípulos y seguidores, y desde luego fueron los más cercanos, Santiago de Zebedeo y Juan de Zebedeo. Llaman la atención en estos
4 primeros un contraste. Simón y Andrés tienen nombres griegos, son judíos, pero tienen nombres griegos. Quiere decir que no eran muy tradicionales, ¿no? Como hace 50 o 60 años se veía muy fue en una familia en México que le pusieran Johnny al hijo o Sviatoslav o una cosa así, ¿no? En cambio, y en la época de Jesús era lo mismo. Los judíos observantes usaban nombres bíblicos, no iban a usar un nombre pagano, ¿no? Bueno, pues Simón y Andrés tenían nombres paganos. Eran judíos, pero venían de una familia, digamos, no tan observante. En cambio, Santiago y Juan tienen nombres hebreos. No solamente nombres hebreos, sino que se les conoce por su patronímico. El patronímico es el nombre de su padre, ¿no? Entonces son Santiago de Zebedeo, hijo de Zebedeo, ¿no? Y lo mismo con Juan. Seguramente venían de una familia observante. No se parecían en su estilo, en su proveniencia. Juan y Andrés de Santiago y Juan. De hecho, Juan y Santiago les puso Jesús Boanerges, eran hijos del trueno. O sea que el Juan de nuestras pinturas renacentistas con cara de señorita, mirando al cielo, no existía. Era una persona de carácter. Por eso le pusieron hijo del trueno, ¿no? Eran gente de arranque. Y lo vemos estos dos hermanos son los que al pasar por Samaria le dicen a Jesús, hacemos que caiga fuego sobre esta ciudad. O sea, no es una señorita, ¿no? Eran personas de carácter. Luego tenemos a Felipe, Bartolomé, Mateo el publicano, es decir, cobrador de impuestos, Tomás, algunos textos en Juan sobre todo se le denomina el gemelo, pero no nos dicen gemelo de quién, Santiago el de Alfeo, al que se le pone el patronímico también para distinguirlo del otro Santiago, ¿no? Tadeo, que Lucas le llama Judas de Santiago, por eso nosotros le llamamos Judas Tadeo. Simón el cananeo, en el Evangelio de Lucas llamado Celotes, es decir, Simón el cananeo, es decir, el pagano, esa zona era Canaán, y a los pueblos anteriores a los judíos se les llamaba cananeos, pero curiosamente el Evangelio de Lucas lo llama el celota, es decir, muy probablemente perteneció a ese partido, a esa secta de la que hablamos hace 3 semanas. Hoy diríamos Simón el guerrillero. Eran personas que activamente con las armas se oponían al imperio romano. Y finalmente Judas Iscariote. ¿Qué podemos concluir de los discípulos de Jesús? Que llama a un grupo bien variopinto, ¿no? Inclusive a personas diametralmente encontradas. Una, Mateo, era colaborador de los romanos, ¿no? Se dedicaba a robarle a su pueblo para enriquecer a los romanos, y por otro lado un guerrillero, un celota, ¿no? Algunos que eran griegos, de familias abiertas, no tan persinadas, y otros muy persinados, diríamos en nuestro lenguaje contemporáneo, ¿no? De este grupo heterogéneo, Jesús decide fundar, construir el nuevo Israel. Son los pilares sobre los que será construido el nuevo Israel. Un grupo muy heterogéneo y poco común en el rabinismo de su época, ¿no? No iban a encontrar ustedes muchos rabinos que tuvieran ese tipo de seguidores, ¿no? Pescadores, cobradores de impuestos, celotas, etc. De alguna manera, la constitución de su grupo de discípulos refleja las personas a quienes se siente enviado, los pequeños e ignorados, los marginados de la sociedad política religiosa de Israel, etc.
Los discípulos están invitados por Jesús a ser copartícipes en su misión y para esto están llamados a compartir la vida con Él, inclusive las privaciones y persecuciones. Entonces, es apostar la vida completa por Jesús y su proyecto. Pero también Jesús les transmite su autoridad para predicar la buena noticia, ¿no? Y acompañar su predicación con signos de poder. Cuando hablemos de los milagros entenderemos en qué consisten estos signos de poder: exorcismos, curaciones, etc. El Evangelio de Juan subraya que como mi Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Los evangelios nos muestran una relación de cercanía de los discípulos con Jesús, hasta el grado de hacerle reproches, ¿no? Es decir, no le tienen miedo. Cuando están de veras con miedo por el temporal, lo despiertan y le dicen: oye, ¿qué no te importa que nos estemos muriendo? Y al mismo tiempo cariño, lo cuidan a Jesús, ¿no? Lo tratan de proteger de las multitudes, con franqueza le recuerdan que han dejado todo por Él. Es decir, son personas que tienen una relación cercana con Jesús, de amistad, ¿no? Llama la atención que los evangelios nos presenten a los discípulos no como héroes sobrehumanos, que era la costumbre en la época. O sea, no nos los presentan como héroes o superhéroes, ¿no? Nos los presentan como personas normales, comunes y corrientes, con fragilidades, también con elementos positivos y ricos, ¿no? Hombres, seres humanos falibles y frágiles. Marcos, en particular, el evangelio más antiguo, decíamos, nos lo presenta como incapaces de comprender el mensaje de Jesús. Una y otra vez dice, y no lo entendieron, y no lo entendieron. Jesús decía una cosa y aquellos andaban por otra, ¿no? Jesús no se cansa de repetirles, de tratar de hacerles captar en qué consiste. Son lentos de aprendizaje, tienen una fe débil, son ambiciosos, ¿no? ¿Quién se va a sentar a su lado en su reino? Etcétera. Hasta cobardes cuando lo abandonan en la hora de su prueba. Jesús se empeña en enseñarles que la vida del ciudadano del reino es de servicio. Les dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aprendan de mí que estoy en medio de ustedes como el que sirve. Su mensaje no es el maestro o el señor que se hace servir por los demás, sino que les da el ejemplo de este servicio desinteresado y amoroso. Destaca la fidelidad de Jesús hacia sus discípulos, que culmina en la gran reconciliación y envío después de la resurrección. El último de las conferencias que veremos, ¿no? La resurrección de Jesús, además de su triunfo sobre la muerte, es la gran reconciliación de Jesús con sus discípulos. Y no termina en una mera reconciliación, sino en un acto de confianza, en un envío, en una misión, ¿no? Los evangelios terminan todos presentando no el fracaso de los apóstoles, sino esta reconciliación, aprendizaje y envío. Esta reconciliación está de alguna manera ya prefigurada en la última cena. Y también lo veremos cuando lleguemos a ese tema. Muchos de los símbolos que presenta esta comida ritual, es como una explicación de todo lo que vendrá después, ya tiene implícita la reconciliación, la confianza, el cariño de Jesús por sus discípulos. La historia de la resurrección del Señor es una historia de reconciliación. Cristo toma la iniciativa para restablecer el vínculo de afecto con sus discípulos, restituyéndole su confianza.
Y este es un buen momento para introducir otro de los temas centrales del Evangelio, que es la comensalidad. La comensalidad es un término en antropología cultural, que se utiliza también en sociología, y que describe el acto de compartir la mesa. Si se fijan ustedes, algunas de las cosas más importantes de nuestra vida están subrayadas, centradas, enmarcadas en compartir la mesa. Un bautismo, una boda, cualquier cosa importante, siempre tratamos de sellarla, de festejarla, de celebrarla alrededor de la mesa. Compartir el alimento que implica compartir la vida. También las reglas de pureza y muchos de los tabúes religiosos implican exclusión de la comensalidad. Hasta hoy en día, por ejemplo, un judío ortodoxo no come en la casa de alguna persona que no sea judía ortodoxa, ¿no? En la época de Jesús eso es, desde luego, la práctica central. Entonces, Jesús rompe esas reglas de comensalidad y se sienta a la mesa de aquellos con quienes nunca se sentaría una autoridad religiosa, ¿no? Ni ninguno de los rabinos de su época. Jesús también lleva su mensaje a los marginalizados, por ejemplo, cobradores de impuestos, odiados por todo el pueblo, ¿no? Enfermos, tenidos por malditos por Dios, ¿no? O sea, si está enfermo es que hizo algo, entonces Dios lo está castigando o está castigando a su familia, a su genealogía. Las prostitutas, los pecadores, aquellos que el sistema religioso de la época consideraba impuros, inmerecedores del favor de Dios. Entonces, era un escándalo en la época de Jesús que él compartiera la mesa con estas personas, ¿no? Jesús comparte la mesa con ellos, signo de acogida y aceptación. Jesús considera a los pobres y sufrientes como bienaventurados. Recuerden las bienaventuranzas que veremos en el próximo encuentro, tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Y en las parábolas, que pone a estas personas por encima de los perfectos. Recordemos la parábola del publicano y el fariseo, la parábola de Lázaro y el rico, la ofrenda de la viuda pobre frente a la ofrenda del rico, ¿no? Entonces, sistemáticamente tienen un lugar importante en la predicación y vida de Jesús. Jesús transmite, deja esta sensibilidad a su comunidad, la que debe cuidarse de las tentaciones de la riqueza. Todo el principio del libro de los Hechos, recuerden ustedes que es la obra de Lucas para enseñarnos qué pasó después de Jesús, después de su resurrección y ascensión, ¿no? Nos presenta la iglesia primera, la iglesia primitiva, donde nadie pasa hambre, donde todos ponen en común sus bienes para que todos tengan lo necesario, donde algunos de los primeros tentaciones son, pues me guardo tantito, o yo necesito más, o etcétera. Podemos imaginarnos lo que la actitud de Jesús, un maestro con autoridad, significó para estas personas acostumbradas a que les negaran su dignidad humana. El ver que se les acercara alguien reconocido como rabí implicaba el ser restituidos, sanados en su propia estima, ¿no? En su autoestima. Pero Jesús no idealizaba a los pobres tampoco. Recordemos el relato del banquete, donde el que no se viste apropiadamente es echado fuera. No es una condición que en sí misma baste para ser ciudadano del reino. El reino es predicado a ellos de manera privilegiada y especial, pero requiere una aceptación. Requiere que uno se adhiera a lo que el reino y su mensaje significa. Por lo tanto, la pobreza no es excusa para no cambiar de vida y acoger el mensaje del reino. El Evangelio es claro.
La situación social, alta o baja, no es garantía para la salvación. Solo lo es una respuesta genuina al mensaje de Jesús. Es decir, aceptar el reino de Dios o rechazarlo. Claro, ese mensaje era bastante más atractivo a las personas que se sentían levantadas de la situación de desvalimiento y de abajamiento en el que estaban, que a aquellos a los que se les invitaba a abandonar su situación de soberbia y superioridad para encontrarse con el otro y en el mismo nivel poder formar, construir la comunión, ¿no? La comunidad. Los ricos también están presentes en el mensaje de Jesús, ¿no? Los discípulos de Jesús venían de un sustrato humilde, pero no necesariamente de los más pobres, ¿no? Jesús no tenía problema con relacionarse con los ricos de su tiempo, como Zaqueo, fariseos prominentes, centuriones, que eran personas que tenían responsabilidades grandes y seguramente una situación económica privilegiada en su época, ¿no? A veces pone a ricos en sus parábolas y no necesariamente en ejemplos negativos, ¿no? Como el rico terrateniente de Mateo 13, ¿no? El comerciante de perlas que tiene la inteligencia de invertir correctamente, el rey y sus oficiales, el dueño del campo que contrata trabajadores, etc. Entonces, no es que sistemáticamente, como decíamos, tampoco implica el ser pobre una garantía de ser ya parte del reino, ni el ser rico una exclusión automática de ser parte del reino. Sin embargo, toda persona tiene que posicionarse frente a él, aceptarlo o rechazarlo. La salvación o la condenación está centrada en eso, ¿no? Lo que queda claro es que Jesús mantiene una gran libertad con respecto a ellos y a su poder económico. Jesús no está vendido a nadie, a nadie. Entonces habla con total libertad y cuando hay que decir las cosas las dice, le guste al que le guste y le pese al que le pese. Entonces en eso tenía bastante libertad. La mayor parte de los discípulos de Jesús, veíamos en el relato anterior, en la lista que poníamos, eran artesanos, ¿no? Pedro, por ejemplo, y Simón, pescadores, Simón y Andrés, pescadores, también los hijos de Zebedeo, eran dueños de sus barcos, lo cual los pone en un cierto estrato social. Es muy probablemente que Simón, el cananeo, celota, pues no tuviera mucho, porque a la guerrilla por lo general van quienes ya no les queda muchas otras alternativas. Pero vuelvo a subrayar que lo importante y fundamental es la actitud que la gente tome de cara al reino de Dios. Sí es cierto que Jesús opta por una vida sencilla, por una vida austera, que es la vida con la que puede dar un testimonio creíble de lo que él anuncia. Otro estamento muy importante en la enseñanza de Jesús para entender el meollo del Evangelio son las mujeres. Ya veíamos que en el sistema jurídico de la época de Jesús, al menos el tradicional, no tanto en el romano, pero sí en el judío, las mujeres no tenían personalidad jurídica, ¿no? Necesitaban estar bajo la protección de algún varón, o sus padres, o sus maridos, o sus hijos mayores de edad, ¿no? Su lugar, el lugar de las mujeres, era predominantemente la casa, y se veía mal que salieran de ella. En el sistema familiar judío estaban consideradas prácticamente entre las propiedades del señor de la casa, ¿no? Nosotros que no sabemos los mandamientos de memoria, ¿verdad? En el texto que aparece en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, la numeración varía, porque como en la tradición cristiana, sobre todo católica,
tanto oriental como occidental, se oía un poco golpeado el mandamiento de no construir imágenes, se le quitó y se movieron todos los mandamientos. Y por eso hubo como que se fabricó un número más, un mandamiento más. El sexto, que era el de la ética sexual, el de vivir en fidelidad y demás. Y el último, el noveno mandamiento, este de no desearás la mujer de tu prójimo, en la Biblia hebrea es el mismo mandamiento que no desearás los bienes de tu prójimo. Así era ese mandamiento. No desearás los bienes de tu prójimo. No desearás su casa, o sea, no envidiarás su casa, su caballo, su burro, su campo, su mujer, Así era, ¿no? Entonces, era considerada propiedad del marido, ¿no? Inclusive en el culto del templo, el patio interior les quedaba vedado. No podían entrar al patio de los sacrificios, ¿no? La actitud de Jesús hacia ellas es radicalmente diferente. Jesús habla con ellas y algunas se asombran. Recuerden el relato de la samaritana del capítulo 4 de Juan. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Jesús las cura, las llama hijas de Abraham. No hay una expresión similar en la tradición hebrea. Todos son hijos de Abraham, no hijas de Abraham. Entonces, Jesús les da el puesto que les corresponde como ciudadanas con todo derecho del reino de su Padre. Conocemos, por ejemplo, en particular su amistad con Marta y María, las hermanas de Betania, donde él solía alojarse cuando iba a Jerusalén. Sabemos que un grupo de mujeres seguía a Jesús en sus recorridos y le ayudaban con sus recursos. Lo dice de manera específica Lucas y da el nombre, ¿no? En muchas formas se podría considerarlas discípulas de Jesús, aquella expresión que les decía estar a los pies de, ¿no? Y lo seguían así de un lugar a otro. Los evangelios destacan que cuando todos abandonaron a Jesús en el momento de su pasión, fueron las mujeres las que permanecieron a su lado, las que se quedaron a su lado. Especialmente importante también en la tradición ha sido el papel jugado por María, la madre de Jesús, ¿no? Presente desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. Otra realidad novedosa de la enseñanza de Jesús. Todos los evangelios subrayan que fueron mujeres las primeras testigos del sepulcro vacío. Y en Mateo y Juan son a ellas a las que se les aparece en primer lugar Jesús. Los evangelios nos transmiten que al inicio los discípulos no les dieron crédito. Nuevamente, no tenía valor civil el testimonio de una mujer. Es muy probable que la estructura de la iglesia primitiva fuera bastante más igualitaria que la que predominó después del primer siglo. Recuerden Gálatas 3, 26 y 28, cuando Pablo subraya, ya no hay griego y judío, hombre y mujer, todos somos hijos de Dios, todos somos parte de la comunidad. La actitud de Jesús hacia las mujeres concuerda perfectamente con lo que el Evangelio nos transmite como su convicción de lo que es una persona y la dignidad que le corresponde. Entonces vemos que regresamos a la primera frase con la que iniciamos, que ¿quiénes son los amigos de Jesús? Los que aceptan su mensaje del reino. ¿Qué consiste? Lo veremos con un poco más de detalle la próxima semana. ¿Quiénes se oponen a Jesús? ¿Quiénes son sus enemigos? Pues los que se oponen al reino, ¿no? Y a su mensaje. ¿Como quiénes?
En primer lugar, y que finalmente son los que llevan adelante su ejecución, fueron los saduceos. Recuerden ustedes que los saduceos eran una secta judía, una secta que tenía sus peculiaridades, ¿no? Decíamos que creían solamente en los 5 libros de la Torá, no creían que eran inspirados los textos históricos, los libros de historia, ni los profetas, eran relatos, no creían en la vida después de la vida, por lo tanto, pues les gustaba vivir bien y veían el vivir bien como un premio de Dios. Entonces, todos aquellos o todo lo que cuestionara ese statu quo, para ellos era visto como una amenaza. ¿Quiénes pertenecían a la secta de los saduceos? Los sacerdotes, o sea, las familias sacerdotales, que decíamos que eran vistos por el pueblo como usurpadores porque ya no eran de las familias descendientes de Aarón o levitas. Los gobernantes, ¿no? Los hijos de Herodes, los terratenientes, casi todos ellos pertenecían a la secta saducea. La élite económica y política, los que detentan el poder religioso del que medran, es decir, del que viven. Y Jesús les lee la cartilla en innumerables ocasiones, ¿no? Cuando ante la crítica que le hacen de las prácticas no puras de sus discípulos, les dice hipócritas, ¿no? Sepulcros blanqueados. Y una de las cosas que dice, ustedes se comen el dinero de las viudas a cambio de largas oraciones, es decir, medran del nombre de Dios, venden a Dios, viven de Dios. Y eso pone a Jesús furioso y se los dice con todas sus letras. Claro, a quien vive de eso, a quien debe su situación privilegiada de esa visión distorsionada de lo que Dios quiere y de lo que es el proyecto de Dios, pues Jesús es una amenaza. Y finalmente se confabulan para quitarlo de en medio, ¿no? Porque pone en riesgo sus privilegios y abusos. También los fariseos, que decíamos que teológicamente son muy distintos de los saduceos, porque creen en la vida futura, creen en la resurrección, pero son, como les pongo aquí, fundamentalistas, ¿no? Tienen una visión fundamentalista de la Torá, que en su búsqueda de la fidelidad, la pureza y la perfección, terminan separándose de los demás y rompiendo el proyecto de Dios que es la hermandad. Empiezan a sentirse especiales, superiores, a ver a los demás por encima del hombro, etc., ¿no? Era el partido tal vez más extendido, la secta más extendida en la época de Jesús. Decíamos que había 2 grandes escuelas farisaicas, Hillel y Shammai. Después de la caída del templo desaparecen todas las sectas judías, menos los fariseos de la escuela Hillel, que son los antepasados del judaísmo contemporáneo, ¿no? Claro, el encontrarse con alguien que dice, a los ojos de Dios, tu perfección no vale nada, a los ojos de Dios, una prostituta y tú son lo mismo, pues los ponía frenéticos, ¿verdad? Tumbaba sus pretensiones y la manera como se presentaban al pueblo, ¿no? Eventualmente se alían los que eran enemigos doctrinales, se alían en contra de Jesús, porque ambos lo ven como opositor, como enemigo. También las autoridades romanas, que terminan por considerar a Jesús como una amenaza, porque cualquier cosa que pueda traducirse en una insurrección, en un levantamiento popular, era visto por ellos como una amenaza. Entonces, al inicio no les interesaba porque recuerden ustedes que el gobierno de Jerusalén,
y de la mayor parte de Judea estaba a cargo del Sanedrín. Solamente en las cosas que el Sanedrín no pudiese juzgar, como era una pena de muerte, entonces lo llevaban al prefecto romano, ¿no? Pero prácticamente el templo tenía su guardia, etc. Todo Judea era gobernado por el sumo sacerdote y los ancianos de Israel. Entonces, es muy probable que durante mucho tiempo los romanos no les interesara Jesús como no les interesaba la mayor parte de la vida de los judíos, mientras las cosas estuviesen en calma y les pagaran los tributos a tiempo, ¿no? Cuando Jesús empieza a convertirse en un posible problema, y la mayor parte de los exegetas subrayan que seguramente eso pasó en la última visita de Jesús a Jerusalén, cuando ya no va como un predicador, sino que va presentándose como efectivamente el rey de Israel, ¿no? Entra por la puerta real, utiliza símbolos que describen que está entrando como rey a Jerusalén, y eso seguramente despertó primero la sospecha de las autoridades religiosas que entendían todos los símbolos que está usando Jesús, y el culmen, y podríamos decir prácticamente su sentencia, fue el motín que se organizó en la expulsión de los mercaderes en el templo, ¿no? Acuérdense ustedes, la maqueta del templo, al ladito del templo, Herodes construyó una fortaleza, se llamaba la fortaleza Antonia, y tenía torres de vigilancia más altas que las murallas del templo. Entonces, desde esa guarnición y fortaleza romana se veía toda la plaza del templo. O sea, que ellos se enteraron seguramente de que hubo un mitote en el templo. Inmediatamente habrán averiguado qué pasó. Entonces, todas estas autoridades, mal que bien, están aliadas de conveniencia. Y en el caso de Jesús, finalmente terminan confabulándose en su contra. Pero también todos aquellos los que por diversas razones se alían a estos poderes, especialmente aquellos que distorsionan la imagen de Dios. Por ejemplo, eventualmente los mercaderes del templo también están contra Jesús, ¿no? Pues porque no les habrá gustado mucho lo que hizo, ¿no? Encontramos que los de su pueblo tampoco estaban con Jesús. En Nazaret no lo aceptaron, no creían mucho en él. Dice el texto de Lucas, que es el que lo explica más, en esa visita a su pueblo, lo único que pudo hacer fue curar a 2 o 3 personas y se maravillaba de su falta de fe. Él da la explicación, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Les costaba trabajo encontrar a este joven con el que habían convivido durante tanto tiempo y entender, bueno, de dónde le viene la sabiduría y todo eso, si sabemos quién es un carpintero, el hijo de un carpintero, ¿no? Bueno, pues espero que esta presentación nos ayude a través de quiénes fueron los amigos o cercanos a Jesús y quiénes fueron los que se separaron de él o pusieron en cuestionamiento su enseñanza, nos vayamos entendiendo un poquito más su figura, ¿no? Su figura y su mensaje. Recuerden que parte de nuestra intención es un acercamiento razonable y razonado. Dejar a lo mejor una imagen distorsionada del Señor y acercarnos al Jesús de los Evangelios, al Jesús que nos presenta el texto bíblico, ¿no? Finalmente al Jesús de la patrística y al Jesús de la doctrina cristiana. Pues muchas gracias. Tenemos un tiempito para preguntas. Si alguien nos ayuda con el micrófono, no sé si alguien lo tiene. Gracias.
Alex, muchísimas gracias por tu exposición. Hay una frase que a mí me trae ahorita como confundido. Sí. El Señor en su escritura dice, sed perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, Sí. o sed santos. Sí. No sé qué, hay diferentes traducciones, Sí. pero para nosotros, ¿qué es lo que significa? No, voy a ubicar primero lo que acabas de decir. Sí, ¿cómo? Es el final de la parábola, una parábola que Jesús utiliza en el Sermón del Monte para hablar de la providencia de Dios, ¿no? La providencia. Y también de la necesidad de amar a todos, no solamente a los buenos, sino también a los que nos cuesta trabajo. Mateo termina diciendo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿no? Va en línea con su sensibilidad muy probablemente de rabínica y a lo mejor hasta farisaica, no sabemos. Lucas, el mismo texto, lo escribe como describiéndonos en qué consiste la perfección de Dios. Lucas dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Decíamos que el sentido de la fe cristiana y por qué tenemos 4 evangelios es porque no nos podemos quedar con una sola visión. Necesitamos la sinfonía de las 4 visiones, se complementan los 4 evangelios. Entonces, estos 2 textos paralelos nos ayudan a describir cómo ha sido la fe de la Iglesia, que la perfección cristiana no es una perfección mundana, no es una perfección farisaica, de pureza, de observancia, etc. La perfección cristiana es una perfección de misericordia. Y recuerden que etimológicamente misericordia, miser, es alguien que sufre, alguien que la pasa mal, y cordis, que es corazón, tener un corazón para el que sufre. Entonces, la perfección de Dios es que tiene corazón para el que sufre. Dios ama al que sufre, ¿no? Está cercano al que sufre. Esa es la perfección que estamos llamados a encontrar, ¿no? Por eso está inserto en el Sermón del Monte. Y recuerda que el Sermón del Monte es la nueva ley. Es la nueva ley. Como en el monte se dio la primera ley, en este nuevo monte a Moisés, en este nuevo monte Jesús da una nueva ley. Entonces, subrayando que la perfección de Dios es la misericordia. No sé si alguien más. Buenas noches. Buenas noches. Los discípulos, de hecho, mencionan en los evangelios que los apóstoles no entendían el mensaje de Jesús. Así es. Hasta después de Pentecostés, cuando la opción del Espíritu Santo. ¿Qué buena nueva predicaban los discípulos antes de la muerte y resurrección de Jesús? Ya. Yo diría que no entendían la totalidad del mensaje de Jesús, pero sí entendían una buena parte, si no, no lo hubieran seguido. O sea, si estuvieran tan totalmente en la luna, pues no lo hubieran seguido, no se hubieran entusiasmado con él. Lo que pasa es que el entusiasmo que su presencia les causaba, a mí me llama mucho la atención que los textos bíblicos hablan de autoridad. Él enseñaba con autoridad, no como los rabinos y los maestros de la ley. Esta autoridad es la que les llama la atención y por eso empiezan a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, por esa autoridad ellos se van entusiasmando con su mensaje. El centro del mensaje es el reino de Dios, el tema de lo que veremos la próxima vez, ¿no? Lo que les costó trabajo fue entender cómo se traducía eso en sus vidas. A todos nos pasa. Todos tenemos un
pues una serie de expectativas, de referentes, a lo mejor familiares, a lo mejor culturales, etcétera, que nos cuesta trabajo dejar atrás, ¿no? A ellos les pasó lo mismo. Se entusiasmaban con cosas que veían en Jesús, pero no terminaban de entenderlas, no captaban cómo se aplicaba eso en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del servicio. Era tan fuerte en la imaginería del pueblo judío en la época de Jesús la llegada de un Mesías victorioso, que se les desdibujó, por ejemplo, el cántico del siervo de Yahvé de Isaías. Entonces no entienden que Jesús no es un soberano al estilo del mundo, ¿no? Ellos todavía piensan que les van a dar un hueso, ¿verdad?, cuando Él llegue a su reino, ¿verdad? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién a tu izquierda? Vamos nosotros a repartir el pastel, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que no entienden completamente. Y les cuesta trabajo, y solamente después de la experiencia pascual, que implica pasión, muerte y resurrección, se les acomodan las cosas y las entienden, ¿no? Eso es la diferencia. Hay una película que me gusta mucho, es película hecha por la BBC y HBO, estas dos, la BBC de Inglaterra y HBO de Estados Unidos, que se llama La Pasión. ¿Mande? No, sí, ya lo estaba ubicando, estaba pensando en voz alta. Ah, ya. Si nos da tiempo y sigue la gente viniendo, les recomiendo que hagamos un cineforo con esa película. Muestra los últimos 5 días de la vida de Jesús, desde la llegada a Jerusalén hasta su resurrección, muy bien, muy de acuerdo a lo que podríamos llamar lo que nos enseña, lo que está presente en el Evangelio. Tiene sus pobrezas y demás. Pero ahí aparece esta perplejidad de los apóstoles. Están perplejos, pero no decepcionados, no se van, se quedan, no terminan de entender qué está pasando. Algunos están más decepcionados que otros. Otros intuyen que ahí debe haber algo. Todos esperan y al final todos entienden, ¿no? Entienden. Pero es por la experiencia pascual, más que lo que pasa en ¿cómo se llama?, en Pentecostés, es que finalmente ellos tienen la capacidad para transmitir eso que entendieron, ¿no? Hacerlo inteligible a los demás, que es el símbolo del relato de Pentecostés, ¿no? Bueno, ya aquí estoy. Retomando la palabra que de repente sí, estoy de acuerdo con usted, que nos hace ruido la autoridad. Yo de repente veo que uno no la creemos y a veces no la creemos demasiado. Ya. Porque tenemos una idea de autoridad así targiversada. Ahora yo he ido entendiendo con los años que autoridad es el que guía, el que sirve, el que protege, el que pone el ejemplo, como lo hizo Jesús. Entonces, yo creo que eso se va dando en nuestra historia, lo voy a aplicar cuando uno va experimentando y dice, ya sé a qué se refería Jesús verdaderamente. Entonces ya habla uno con autoridad, ya no intelectualmente. Así lo quiero imaginar, no sé si está en lo correcto. Sí. Sí, por ejemplo, alguien puede experimentar que puede decirle o podemos decirnos, porque no quiero hablar así como impersonal, que de repente no hay mucha generosidad en nuestro pueblo. Y alguien que ha experimentado que teniendo poco da, y ha experimentado que dando es como recibe, entonces dice, da, pero es que no tengo, da. Yo sé lo que te digo, da, pero eso nada más se puede decir con autoridad cuando se ha vivido plenamente. Yo creo que eso es autoridad y por eso es que Jesús lo decía, lo sentía, lo vivía y lo hizo además. Sí. Tocas 2 elementos importantes.
que siempre deben ir de la mano: autoridad y experiencia. Es decir, podemos decir autoridad y testimonio. Testimonio, que quiere decir que experimento que esta persona es digna de darle autoridad sobre mí, que es una persona confiable y que vale la pena poner mi vida o etcétera, escuchar lo que dice, en fin. Eso es muy importante. Nosotros ahorita estamos viviendo una crisis mundial de autoridad. ¿Por qué? Porque se están desmoronando las instituciones donde la autoridad era de oficio o tenía un referente cultural, ¿no? Yo no estoy tan viejuco, pero suficientes años. Cuando yo era pequeño, la manera como la gente hablaba del presidente de México era muy distinta. Aunque hubiera sus chistecitos, pero nada comparado a lo que vemos ahorita, ¿va? Es decir, la autoridad de oficio está en crisis porque no tiene un correlato de experiencia, de testimonio. Totalmente, y en muchas cosas, ¿no? En la misma iglesia. Nos estamos moviendo hacia lo que yo creo que es más sano, que es una autoridad moral. Es decir, personas que por su testimonio, por su vida, nos muestran que son dignas de confianza. Y entonces la gente les escucha ante esa autoridad moral. Efectivamente, yo creo que el Señor se fue ganando la autoridad moral ante sus discípulos, ¿no? Hasta el dejar absolutamente todo por Él, que no era cualquier cosa en esa época, y sin ninguna garantía. Pero no les dio una prenda de lo que vendría, ¿verdad? Pero esa autoridad viene. Y finalmente quería subrayar también, casi todos los exegetas subrayan que esa autoridad de la que hablan los evangelios proviene de que Jesús no habla intelectualmente de lo que leyó en este rabino y en la Torá, etcétera, sino de lo que vive, lo que le escucha a su Padre en los momentos de oración, de encuentro con Él, de apertura a que su Padre lo asombre, es lo que Él transmite. Y su Padre lo asombra. Vienen cosas que lo dejan perplejo, ¿no? Lo vemos precisamente en la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Si me preguntas a mí, aparta de mí este cáliz. Pero a mí me interesa tu voluntad. Y cuando el Padre habla, pues Jesús escucha y la vive, porque su Padre tiene esta autoridad sobre Él. Y Él transmite esa misma autoridad testimonial a sus discípulos. Tengo una pregunta sencilla, que a mí me parecía obvia hasta hace poco. Es una pregunta simple. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús, el ser humano de carne y hueso, que es lo que yo entendía, con Jesucristo? O sea, la parte de Cristo, porque en la invitación decía Jesús de Nazaret hoy, y luego el tema es Jesucristo en cada una de las pláticas. Entonces ya me generó ahí una confusión y no me queda todavía muy claro. Ya. Cristo es uno de los títulos que la Sagrada Escritura le da a Jesús, ¿no? Christos significa el ungido, ¿no? El Mesías, ungido, más allá de la traducción literal, significa el enviado, ¿no? El que ha sido enviado por el Padre. Es un título antiquísimo, tal vez de los primeros títulos que la tradición cristiana le dio a Jesús. Jesús de Nazaret, nosotros no tenemos manera de acceder a Jesús de Nazaret sin Cristo. Es imposible. No existe. Una de las dificultades de la exegesis contemporánea
Este es un tema complicado, pero me parece muy pertinente a tu pregunta. Y yo creo que vale la pena que lo tomemos en cuenta. Durante años, cuando todavía me tocó estudiar la teología, estaban muy de moda dos corrientes críticas exegéticas, es decir, de estudio de la Biblia. Una era la crítica histórica de la formación del texto y la crítica de las formas. Recordarán en la primera conferencia que tuvimos que hablamos de cómo se fue formando el Nuevo Testamento, hablábamos de una progresión de cómo se fue construyendo el Evangelio. El problema de este tipo de acercamientos a Jesús y lo que después se llamó la búsqueda del Jesús histórico es que basaron todo su estudio en un acercamiento a veces de análisis filológico o de estudio de, pues eso, de las formas, de los géneros literarios, de los diferentes estilos que cohabitaban. Se elaboraron una serie de criterios buscando aquello que describíamos como palabras verdaderas de Jesús, ¿no? Verdaderísimas palabras de Jesús. La crítica exegética hoy en día en su mayoría ha abandonado eso. La mayor parte de las escuelas exegéticas subrayan que el único Jesús histórico al que podemos acceder es el de los evangelios. Porque el origen de la tradición de Jesús es oral, no escrito. Es oral. Entonces, no hubo un lugar donde se escribió el primer evangelio que está escondido y a ver quién lo va a encontrar y lo va a sacar. Jesús no iba dictando, ¿va? Quienes hemos tenido la suerte de vivir en culturas ágrafas, es decir, donde la gente se maneja más por el oído que por la lectura, sabemos, por ejemplo, la capacidad mnemotécnica de la gente. Se aprenden las cosas de veras de memoria. Bien. Y todos los días en la tarde se cuentan las mismas historias. Yo me acuerdo de pequeño, y no porque mis antepasados fueran ágrafos, pero había una serie de cuentos muy de la familia, ¿no? De qué había pasado con tal abuelo, qué había pasado con tal cosa. Y cada vez que se contaba eso en una reunión familiar, era prácticamente igual. Palabras. Y nosotros como niños, cuando se brincaban una palabra, no es cierto, otra vez, dilo, no lo dijo así el abuelo, ¿cómo lo dijo el abuelo? Entonces la persona... ¿Por qué les digo esto? El Jesús de los evangelios, en un 90% o más, es el Jesús de las tradiciones orales. Orales. Tenemos a ese Jesús por el impacto que causó en quienes lo oyeron. ¿Cómo se les asentó a quienes lo oyeron? Al grado de que se lo aprendieron. Desde luego que, ya les comenté que no me acuerdo si lo comenté aquí, pero una de las costumbres de mis antepasados en los velorios de las iglesias orientales se leen los evangelios. Los 4 evangelios se leen en la noche del velorio. Un evangelio dura 3 horas. Entonces Jesús muy probablemente dijo las cosas que vemos ahí muchas veces. En un pueblo y en el siguiente pueblo y en el siguiente pueblo y en el siguiente pueblo. Y a la gente que lo seguía, que fue impactado por su presencia, se le fue grabando. De manera que cuando Jesús abandona Galilea para ir a Jerusalén, a la última etapa de su vida, en Galilea queda una tradición. Y muchos exegetas dicen que hay textos de origen galileo que parece como que no conocieran la historia de la pasión y muerte. Eventualmente se enriquecen las dos tradiciones, pero lo que quiero yo decir es, esta imagen del Jesús histórico, al que le quieren quitar todas estas cosas para encontrarte pues no sé, algunos lo han descrito como un filósofo, como un cínico, cínico en el sentido filosófico, histórico, ¿no? Con un estilo particular de mensaje de choque.
para mover conciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Como un judío helenizado, como... En el fondo son puras especulaciones. A mí me parece, y yo creo que la mayor parte de los exegetas contemporáneos están de acuerdo, en que lo más cercano que podemos llegar al Jesús histórico son los escritos evangélicos, porque fue la impresión que dejó en la gente. Entonces, es muy probable que ya a los primeros años, 1, 2, 3 años después de Jesús, la gente lo consideraba el Cristo, Christos, ¿no? Messiah en hebreo. Entonces, a mí me parece un poco... Si me hubieras preguntado esto hace 30 años no te contestaba igual. Pero hoy por hoy ya es un poco pasado de moda y absurdo separar las dos cosas. No hay manera de llegar a esta... Como si tuviéramos una máquina del tiempo y estuviésemos en la presencia de Jesús, ¿no? Estamos presentes, pero a través del que nos transmite la tradición, ¿no? La que está en los textos del Evangelio, en las cartas de Pablo, en los textos litúrgicos. ¿Se acuerdan que les decía que las cartas de Pablo son los textos más antiguos del Nuevo Testamento? Y dentro de las cartas de Pablo hay inserciones como copias de textos litúrgicos que son todavía más antiguos que las cartas de Pablo. Y uno de ellos es Filipenses 2, Jesús siendo de condición, Cristo siendo de condición divina, no se aferra a esa condición, sino que adopta nuestra naturaleza humana. Ese texto fue elaborado 5 o 6 años después de la muerte de Jesús, para que Pablo lo pusiera en una carta que escribe 15 o 16 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. No sé si con eso contesté un poco. Sí, tengo 2 preguntas. Uno, cuando habló de los sacrificios y tomó el caso de Abraham, ¿cuál era el sentido, cuál podría ser la lectura desde el punto de vista teológico o la intención de Dios de pedirle este sacrificio de su hijo? ¿Era una prueba? ¿Era una abolición de los anteriores sacrificios? ¿Cuál podría ser ahí la interpretación? Porque suena sí como Moloch, ¿no? Como estos dioses cananeos. Y la segunda, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se encuentra a la samaritana, Sí. ¿Cuál era el código habría un código de vestimenta, de identificación? Dice, tú por siendo judío, ¿cómo me pides a mí esto? ¿Cómo se identificaban ellos? Totalmente, Es decir, si tú eres galileano, tú eres nazareno, tú eres... ¿Ahí qué onda? Bueno, empiezo por la primera. Yo creo que tendríamos que analizar el sacrificio desde la perspectiva de la fenomenología de la religión o la fenomenología del hecho religioso. Los judíos no inventaron el sacrificio. Inclusive pueblos que no tuvieron ninguna relación, como pueden ser los pueblos de América y los pueblos de África o de Europa, el sacrificio es una práctica general, universal. El significado etimológico nos permite entender. Sacrificare significa hacer sacro algo, convertir algo en sacro. ¿Y qué quiere decir eso? Dios es el que hace las cosas sacras, Él vive en lo sacro. Y nosotros estamos en este mundo profano, que es lo contrario de lo sagrado, ¿no? Etimológicamente profano, profanein, quiere decir enfrente y opuesto al fanos, que es el templo, lo que está fuera del templo. Entonces, para que las cosas pasen a la esfera de lo divino, tenían que entrar a otra dimensión, a una dimensión distinta. Y para el ser humano, la frontera más fuerte, más radicalmente vivida, es la muerte. Esa frontera es la radical, ¿verdad? Después de eso, pues quién sabe qué hay. Entonces, desde la antigüedad, si alguien quería sacrificar a algo, lo destruía para que apareciera en ese otro lugar de lo sacro, ¿no? Bueno, eso es una práctica general.
matar a las cosas que quería que aparecieran en el otro lugar o que se ofrecieran. En fin, entonces eso es sacrificar. Para esos pueblos no les parecía algo horrible, porque estaban como a nuestros pueblos mesoamericanos, los sacrificios humanos no les parecía algo horrible. Seguramente que al que sabían que le iban a matar no estaría muy contento esperando ese rato, ¿no? Pero el colectivo veía eso como una bendición. Esa persona iba a aparecer en el otro lugar, ¿no? Iba a cruzar esa frontera. El relato de Abraham reúne todo lo que acabas de decir tú. Desde luego que tiene un mensaje de la radicalidad de la confianza de Abraham en aquel que le había prometido, al grado de que el único elemento concreto de que esa promesa era cierta, Dios le pedía que lo destruyera, que lo sacrificara, que dejara que se fuera, ¿no? Y él pasó la prueba. Le tuvo más confianza a Dios que a lo que veía como objetivo. Pero también, desde luego, que hay un mensaje cifrado dentro del relato contra esta práctica, ¿no? Que se siguió practicando en esa zona hasta tiempos romanos. Entonces, las dos cosas están presentes, ¿no? Desde luego, el texto inspirado a partir de una realidad tiene muchas otras implicaciones de enseñanza, digamos, paradigmática. Te transmite un paradigma, no solamente un sintagma, te transmite un mensaje más profundo, como es este de la fe. De hecho, en la práctica pastoral a mucha gente hay que explicar, les horroriza eso. ¿Cómo es posible que Dios pida que maten a alguien y al hijo? Lo cual me parece lógico. Fuera de nuestra realidad cultural, donde eso ya está explicado y entendido, pues puede causar horror. Hace falta entender el mensaje profundo. Entonces, todo eso está presente ahí. Sobre la ropa, o cómo descubrían de dónde era cada quien, desde luego que por la ropa. Los judíos en esa época, como muchos hasta ahorita, cargaban siempre para orar, una especie como de chal con el que se oraba para la oración. Y seguramente Jesús lo tenía y lo vieron, pero también el lenguaje, la manera como se cortaban el pelo, la manera como se vestían. Vemos en los textos de los evangelios que varias veces reconocen a Pedro durante el juicio de Jesús como un Galileo, pues seguramente porque lo oyeron hablar, tenía un acento, ¿no? Una manera distinta de vestirse. Hasta hoy en día los samaritanos existen y tienen su propio traje. Siempre los hombres andan con un turbante rojo y la parte de arriba blanca. Hasta hoy hay samaritanos. Entonces, seguramente en la época de Jesús algo similar existía. No sé si hay alguien más. Yo tengo una pregunta. La figura de este discípulo más amado de Juan, que no aparece en los otros 3 evangelios. Ya. Y que no menciona su nombre, ¿no? Claro, es un recurso literario del redactor del Evangelio de Juan, del último redactor del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que vimos que hubieron 3 momentos de redacción, de E3 o E4? El tercer o cuarto redactor, que tiene como objetivo el que todo el que oyera el Evangelio se pusiera en el lugar del discípulo amado. Es decir, el cristiano es el discípulo amado. El cristiano que cree como la comunidad joánica es el discípulo amado. Claro, como está dentro del contexto de un evangelio
que se le atribuye a Juan o a la tradición iniciada por él, pues entonces también tradicionalmente se imagina que es Juan, ¿no? Aunque nunca hace la equivalencia del Evangelio, ¿no? De hecho, aparece hasta el final, por eso, hasta el final del Evangelio. Al inicio no aparece. Y muy probablemente es una adición redaccional del final, de las últimas redacciones del Evangelio. Pero yo creo que la explicación más plausible es esa, ¿no? Todo verdadero creyente es discípulo amado. Entonces, cada vez que veas lo que hace el discípulo amado, eso es lo que se espera que haga un creyente. Es el que cree simplemente con llegar al sepulcro vacío, no necesita ver más y entiende y cree. Es el que reconoce a Jesús en la orilla del mar del Galilea cuando los demás no saben quién es, etc. Es el que se ubica correctamente siempre siguiendo a Jesús. Pedro no, 2 veces Jesús lo tiene que regañar: sígueme, sígueme, no adelante, sígueme. Él sí está atrás de Jesús, etc., ¿no? El Evangelio transmite varios elementos de lo que significa ser un discípulo amado, un discípulo correcto de Jesús. Pues muchas gracias. Que descansen.